A 1.500 millones de kilómetros de la Tierra existe un mundo donde llueve. No agua, metano. Donde los ríos han excavado cañones de cientos de metros de profundidad. Donde los lagos se extienden por miles de kilómetros cuadrados. Donde el cielo nunca es azul. Y el sol es solo una mancha tenue detrás de un velo naranja impenetrable. Este es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, donde existe líquido permanentemente en la superficie. Este es Titán. Cuando el astrónomo holandés Christian Huygens apuntó su telescopio hacia Saturno en 1655, no tenía idea de que el punto de luz que descubrió se convertiría en uno de los mayores misterios del cosmos. Huygens vio simplemente una luna, la sexta jamás descubierta después de las 4 lunas galileanas de Júpiter y la nuestra propia. La llamó simplemente luna de Saturno. El nombre Titán llegó casi 2 siglos después, cuando el astrónomo inglés John Herschel propuso nombrar las lunas de Saturno en honor a los titanes, las poderosas deidades de la mitología griega, hermanos y hermanas de Cronos, a quien los romanos identificaban con Saturno. El nombre resultó profético. Titán es verdaderamente titánico. Su diámetro abarca 5.150 kilómetros. Eso es más grande que Mercurio, más grande que Plutón. Si Titán orbitará el Sol en lugar de Saturno, lo llamaríamos planeta sin dudarlo. Pero el tamaño es solo el comienzo de esta historia. En 1944, algo sucedió que cambió todo lo que entendíamos sobre este mundo. El astrónomo holandés-estadounidense Gerard Kuiper, el mismo hombre en cuyo honor se nombró el cinturón de Kuiper, descubrió algo increíble. Usando espectroscopía, determinó que Titán estaba rodeado por una atmósfera densa rica en metano. Esto fue un shock. Hasta ese momento, se creía que solo los planetas podían retener atmósferas significativas. Las lunas eran simplemente rocas, cuerpos muertos atravesando el vacío del espacio. Y aquí había una atmósfera, espesa, densa, opaca. Las décadas siguientes de investigación solo profundizaron el misterio. Resultó que la atmósfera de Titán no solo era densa, era más densa que la de la Tierra, 1,5 veces más densa. Si pudieras pararte en la superficie de Titán sin traje espacial, lo cual es, por supuesto, imposible por muchas razones, la presión sobre tu cuerpo sería aproximadamente equivalente a bucear 5 metros de profundidad en una piscina. No mortal, solo perceptible. Esto contrasta marcadamente con Marte, donde la atmósfera es tan delgada que tu sangre herviría en segundos. Pero, ¿de qué está hecha esta atmósfera? 95% nitrógeno. El mismo nitrógeno que constituye el 78% del aire que estás respirando ahora mismo. Otro 5% aproximadamente es metano. Y es el metano lo que hace a Titán lo que es. El metano en Titán juega el mismo papel que el agua juega en la Tierra. Se evapora de la superficie de lagos y mares. Asciende a la atmósfera. Se condensa en nubes. Y cae de nuevo como lluvia. Este es un ciclo hidrológico completo, solo que en lugar de agua, funciona con hidrocarburo. En lugar de H2O, CH4. Pero antes de sumergirnos en los mares de metano de Titán, entendamos qué hace a este mundo tan diferente de todo lo demás, que ha ocultado su superficie de nuestros ojos durante casi 400 años. La neblina naranja. Cuando la luz solar alcanza las capas superiores de la atmósfera de Titán, comienza una química notable. La radiación ultravioleta rompe moléculas de metano y nitrógeno. Estos fragmentos, radicales, como los llaman los químicos, son extremadamente reactivos. Colisionan entre sí, formando moléculas nuevas y más complejas. Etano, propano, acetyleno, ácido cianhídrico y lo más importante, tolinas. Las tolinas no son una sustancia específica.
Son toda una clase de moléculas orgánicas complejas que no pueden sintetizarse bajo las condiciones ricas en oxígeno de la atmósfera terrestre. Su nombre proviene de la palabra griega tolos, lodo, turbiedad, y es una descripción muy precisa. Las tolinas son una sustancia pegajosa, alquitranada, de color marrón rojizo o naranja. En la Tierra, solo pueden producirse en laboratorios que simulan las condiciones de una atmósfera antigua sin oxígeno. En Titán, se forman constantemente, en billones de toneladas. Las partículas de tolina son diminutas, aproximadamente 0,2 de micrómetro de diámetro. Para comparar, un cabello humano tiene aproximadamente 70 micrómetros de grosor. Pero hay inimaginablemente muchas de estas partículas. Forman una capa de neblina que comienza a una altitud de unos 500 kilómetros y se extiende hasta la superficie. Esta capa es tan densa que bloquea completamente la luz visible. Cuando la sonda Voyager 1 pasó junto a Titán en 1980, sus cámaras vieron solo una esfera naranja uniforme, sin detalles de superficie. Nada. Esto fue simultáneamente una decepción y una intriga. Una decepción, porque los científicos esperaban ver algo. Una intriga, porque quedó claro que bajo esta neblina yacía un mundo entero que no podíamos ver con medios ordinarios. El color de Titán no es solo una característica estética. Cuenta la historia de procesos químicos que ocurrieron en la Tierra primitiva. Hace 4.000 millones de años, nuestro planeta probablemente lucía similar. Neblina naranja de compuestos orgánicos. Una atmósfera sin oxígeno. Una sopa química en la que estaban emergiendo los primeros precursores de la vida. Titán es una máquina del tiempo. Una instantánea congelada de lo que era la Tierra antes de que apareciera la vida. Pero volvamos a lo que yace bajo el manto naranja. Durante 3 décadas y media después del Voyager, la humanidad solo podía especular. Las teorías se multiplicaron. Algunos creían que toda la superficie de Titán estaba cubierta por un océano global de metano y etano líquidos. Otros proponían una corteza de hielo sólida. Otros más, algo intermedio. Pero nadie lo sabía con certeza. Todo cambió el 15 de enero de 2005. Ese día, la sonda Huygens, nombrada en honor al descubridor de Titán, logró lo que muchos pensaban imposible. Atravesó 400 kilómetros de neblina naranja y aterrizó suavemente en la superficie. Por primera vez en la historia, una nave hecha por humanos tocó la superficie de un cuerpo en el sistema solar exterior. El descenso tomó 2 horas y 27 minutos. Y cada segundo de ese descenso estuvo lleno de descubrimientos. A una altitud de 150 kilómetros, Huygens comenzó a capturar los primeros detalles de la superficie a través de la neblina que se adelgazaba. A 30 kilómetros, la imagen se volvió más clara. Las cámaras de la sonda vieron algo que asombró incluso a los teóricos más audaces. Líneas oscuras sinuosas que se parecían a lechos de ríos. Descendían desde tierras altas hacia tierras bajas. Se ramificaban, se unían. Este era un sistema de drenaje, igual que en la Tierra, solo que excavado no por agua, sino por metano líquido. Las áreas brillantes resultaron ser tierras altas cubiertas con algo como escarcha, quizás metano o etano congelado. Las áreas oscuras, tierras bajas, probablemente lechos de lagos secos o canales de ríos estacionales. Y entonces Huygens tocó el suelo. Otra sorpresa esperaba. La superficie era blanda, no dura como roca, no líquida como un océano, sino algo intermedio. La sonda se hundió unos 15 centímetros y se detuvo. La consistencia era como arena mollada o arcilla húmeda. El análisis mostró que la superficie consistía en hielo de agua, a menos 180 grados Celsius. El hielo es tan duro como el granito, cubierto con una capa de sedimentos orgánicos.
Esas mismas colinas que habían estado cayendo del cielo como nieve naranja durante miles de millones de años. Huygens operó en la superficie solo 72 minutos. Sus baterías no estaban diseñadas para más. Pero esos 72 minutos cambiaron nuestra comprensión de Titán para siempre. La sonda transmitió 750 megabytes de datos, fotografías de la superficie, lecturas de temperatura y presión, composición atmosférica a varias altitudes, los sonidos del viento. Sí, Huygens grabó sonidos de Titán, y puedes encontrar estas grabaciones en Internet. Un zumbido suave y sostenido de un mundo alienígena. Pero Huygens era solo parte de la misión. El orbitador Cassini, que entregó la sonda a Titán, continuó trabajando otros 13 años. Y fue Cassini quien descubrió lo que se convirtió en la sensación principal: los mares de metano. El radar de Cassini podía ver a través de la neblina naranja. Las ondas de radio pasaban donde la luz visible era completamente absorbida, y lo que el radar vio superó todas las expectativas. En el polo norte de Titán yacía un sistema de lagos y mares sin igual en el sistema solar. El más grande recibió el nombre Kraken Mare, en honor al mítico monstruo marino. Su área es aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que el mar Caspio en la Tierra. La profundidad en algunos lugares supera los 300 metros. Junto a él, Ligeia Mare, con un área de unos 130.000 kilómetros cuadrados. Y Punga Mare, alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados. Más docenas de lagos más pequeños dispersos por las regiones polares. Pero, ¿por qué específicamente en los polos? ¿Por qué no en el Ecuador? La respuesta se relaciona con el clima de Titán. Sí, Titán tiene un clima, y es notablemente complejo. Titán orbita Saturno en aproximadamente 16 días terrestres. Pero también tiene estaciones, porque el eje de rotación de Saturno, y consecuentemente el plano orbital de Titán, está inclinado unos 27 grados respecto al plano de la órbita. Eso es ligeramente más que la inclinación del eje terrestre. Un año en Saturno, y correspondientemente, un ciclo completo de estaciones en Titán, dura unos 29 años terrestres. Esto significa que el verano en el polo norte de Titán dura más de 7 años. Y el invierno, también más de 7 años. Durante estas largas estaciones, la luz solar, por débil que sea a tal distancia, calienta desigualmente los diferentes hemisferios. El metano se evapora donde hace más calor, es transportado por corrientes atmosféricas y se condensa donde hace más frío. Cuando Cassini llegó a Saturno en 2004, era invierno en el polo norte de Titán. Lagos y mares estaban llenos hasta el borde. El polo sur, donde era verano, parecía casi seco, solo unos pocos lagos pequeños. Para el final de la misión en 2017, la situación comenzaba a cambiar. La primavera había llegado al norte, el otoño al sur. Los científicos sugieren que durante un ciclo estacional completo, el metano migra gradualmente de un polo al otro. ¿Y qué hay del Ecuador? Las regiones ecuatoriales de Titán son un mundo completamente diferente. No hay lagos aquí, casi nada de metano líquido, pero hay dunas. Las dunas de arena de Titán se extienden por miles de kilómetros a lo largo del Ecuador. Corren en crestas paralelas, de hasta 100 metros de altura, y se parecen a las dunas del desierto de Namibia en África. Pero la arena aquí no es cuarzo. Es arena orgánica. Esas mismas colinas que han estado cayendo del cielo durante miles de millones de años, comprimidas y procesadas por el viento en gránulos de unos 300 micrómetros de tamaño. El color de esta arena es marrón oscuro, casi negro. Si pudieras ver el Ecuador de Titán sin la neblina, parecería un desierto de chocolate infinito bajo un cielo naranja. Los vientos en Titán son suaves, aproximadamente 1 metro por segundo en la superficie, pero en la atmósfera densa,
Eso es suficiente para formar lentamente, durante milenios, estas gigantescas olas de arena. Entre los mares polares y las dunas ecuatoriales yacen las latitudes medias, y pueden ser las más intrigantes. Aquí Cassini descubrió estructuras que los científicos llamaron terreno laberíntico. Estas son redes de cañones y valles cortados en la corteza de hielo de Titán. Algunos se parecen a los paisajes kársticos terrestres, aquellos que se forman cuando el agua disuelve la piedra caliza. En Titán, el metano juega el papel del agua, y los depósitos orgánicos o quizás incluso el propio hielo de agua juegan el papel de la piedra caliza. También hay montañas aquí, no tan altas como en la Tierra o Marte, 3 kilómetros sobre el nivel medio de la superficie como máximo. Pero para un mundo cuya corteza consiste en hielo de agua, eso es considerable. El origen de estas montañas sigue siendo un misterio. Quizás son el resultado del criovolcanismo, erupciones donde una mezcla de agua líquida y amoníaco alcanza la superficie en lugar de roca fundida. Quizás de actividad tectónica en la corteza de hielo. O quizás de antiguos eventos de impacto cuyos rastros han sido casi borrados por la erosión durante miles de millones de años. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más notables de Titán: la erosión. En la mayoría de los cuerpos del sistema solar, las superficies preservan los rastros de catástrofes antiguas prácticamente para siempre. La Luna está cubierta de cráteres de miles de millones de años. Mercurio también. Incluso Marte, a pesar de sus tormentas de polvo, preserva relieve antiguo. Pero en Titán, casi no hay cráteres. Cassini encontró menos de 100 cráteres de impacto en toda la superficie. Para comparar, nuestra Luna tiene millones. Esto significa que la superficie de Titán es geológicamente joven, no más de unos pocos cientos de millones de años. Algo la renueva constantemente. Algo borra los rastros de impactos antiguos. 3 procesos trabajan juntos. Primero, erosión atmosférica. El viento y la lluvia de metano destruyen lentamente el relieve, alisan las tierras altas, llenan las tierras bajas con sedimentos. Segundo, criovolcanismo. Si las erupciones de agua amoníaco realmente existen en Titán, podrían cubrir viejas superficies con material fresco. Tercero, tectónica. La corteza de hielo de Titán puede estar en constante movimiento lento, como la litosfera terrestre. Pero todo esto es solo la superficie. Literalmente. Porque bajo la neblina naranja y los mares de metano, bajo la corteza de hielo, yace oculto algo aún más intrigante. Un océano subterráneo. Los datos de gravimetría de Cassini mostraron que Titán no es una esfera uniforme de hielo y roca. Su estructura interna es más compleja. Bajo una corteza de hielo de 50 a 100 kilómetros de espesor, yace una capa de agua líquida, un océano real, posiblemente de cientos de kilómetros de profundidad. La temperatura de este océano es de alrededor de menos 20 grados Celsius. El agua dulce habría congelado hace mucho a tales temperaturas. Pero el océano de Titán probablemente contiene grandes cantidades de amoníaco, un anticongelante que baja el punto de congelación. Y aquí la historia de Titán se vuelve verdaderamente emocionante, porque el agua líquida es un ingrediente clave para la vida tal como la conocemos. Encélado, otra luna de Saturno, también tiene un océano subterráneo, y géiseres que expulsan vapor de agua al espacio contienen moléculas orgánicas y posiblemente incluso hidrógeno molecular, que podría servir como fuente de energía para microorganismos. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano similar, y se considera uno de los principales objetivos en la búsqueda de vida extraterrestre. Titán destaca incluso entre ellos, porque tiene algo que nadie más en el sistema solar tiene: 2 hábitats potenciales para la vida. Primero, el océano de agua subterráneo. Si existen fuentes de energía allí, calor geotérmico del núcleo de silicatos, por ejemplo, y si el ambiente de amoníaco agua no es demasiado tóxico,
La vida podría haber originado y existido allí durante miles de millones de años, completamente aislada de la superficie. Segundo, los mares de metano en la superficie. Y aquí las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. La vida en la Tierra está basada en agua. El agua es el solvente universal en el que ocurren las reacciones bioquímicas. El agua es parte de cada célula viva. Sin agua, no hay vida. Al menos, eso es lo que siempre hemos creído. Pero, ¿y si ese no es el único camino? ¿Y si la vida pudiera basarse en un solvente diferente? El metano también es un líquido bajo ciertas condiciones. En Titán, esas condiciones se cumplen. El metano allí juega el papel del agua. Fluye en ríos, llena lagos, se evapora y cae como lluvia. Teóricamente, puramente teóricamente, las reacciones bioquímicas también podrían ocurrir en él. En 2015, un grupo de científicos de la Universidad de Cornell publicó un artículo que sacudió la comunidad científica. Modelaron una membrana celular hipotética que podría funcionar en metano líquido. En la Tierra, las membranas celulares consisten en fosfolípidos, moléculas con un extremo que ama el agua y otro que la repele. Tales moléculas no funcionarían en metano, pero los investigadores encontraron otros compuestos, moléculas orgánicas que contienen nitrógeno que pueden autoorganizarse en estructuras similares a membranas específicamente en metano líquido. Llamaron a estas estructuras hipotéticas azotosomas. ¿Existen los azotosomas en Titán? No lo sabemos. ¿Existe vida en los mares de metano? No lo sabemos. Pero la mera posibilidad, el mero pensamiento de que la vida podría ser tan diferente de todo lo que conocemos, nos obliga a mirar este mundo naranja de nuevo. También hay indicios indirectos. Se ha detectado un déficit de hidrógeno en la atmósfera de Titán cerca de la superficie. El hidrógeno se forma en las capas superiores de la atmósfera y debería hundirse hacia abajo. Pero hay menos de lo esperado. ¿A dónde va? Una explicación es puramente química. El hidrógeno se une con moléculas orgánicas en la superficie. Otra es más emocionante. Algo lo consume. Algo respira hidrógeno como nosotros respiramos oxígeno. De manera similar, se ha encontrado un déficit de acetileno en la superficie. El acetileno es un compuesto de alta energía. Si existieran organismos metanogénicos en Titán, podrían obtener energía reduciendo acetileno con hidrógeno para formar metano. Esto es pura especulación, pero especulación basada en datos reales. Pausemos un momento y apreciemos la escala de lo que estamos discutiendo. Un mundo a 1.500 millones de kilómetros del Sol. Temperatura superficial de menos 180 grados. Ni una gota de agua líquida en la superficie. Y sin embargo, la posibilidad de vida. Posiblemente dos formas de vida completamente diferentes en un solo cuerpo, basada en agua en las profundidades y basada en metano en la superficie. Si esto se confirma, y solo puede confirmarse o refutarse mediante investigación directa, será el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, porque mostrará que la vida no es un accidente. No es un fenómeno único que surgió una vez en un planeta. La vida es un proceso universal que encuentra la manera de emerger donde quiera que haya la más mínima posibilidad. Pero por ahora, estas son hipótesis. Volvamos a lo que sabemos con certeza, a lo que las cámaras de Cassini y Huygens vieron, a los mares de metano. Kraken Mare, el más grande de ellos, yace entre los 70 y 80 grados de latitud norte. Su costa está tallada con bahías y penínsulas. Las islas sobresalen de la oscura superficie líquida. Algunas de estas islas son del tamaño de países terrestres. Cassini las observó cambiando con el tiempo, quizás debido a fluctuaciones del nivel del mar, quizás debido a olas u ondulaciones en la superficie. Sí, hay olas en los mares de metano. Son pequeñas, unos pocos centímetros de altura como máximo. La gravedad en Titán es débil, solo 14% de la Tierra,
y la atmósfera densa amortigua efectivamente las oscilaciones de la superficie. Pero existen. El radar de Cassini detectó sus reflejos. Olas diminutas en un mar de hidrocarburos bajo el cielo naranja de un mundo alienígena. La composición de los mares no es uniforme. Kraken Mare y Ligeia Mare parecen contener principalmente metano con algo de etano, aproximadamente 60 a 70% de metano. Pero Punga Mare y algunos lagos más pequeños son más ricos en etano. El etano es más pesado que el metano y menos volátil. Quizás en lagos que se refrescan menos frecuentemente con lluvia, el metano se evapora gradualmente, dejando una solución de etano más concentrada. La claridad de estos mares es notablemente alta. El metano líquido es casi transparente a las ondas de radio, lo que permitió a Cassini medir la profundidad. En algunos lugares, el radar podía ver el fondo a más de 150 metros de profundidad. Esto significa que si pudieras bucear en Kraken Mare con una linterna, teóricamente, en un traje capaz de soportar temperaturas de nitrógeno líquido, verías el fondo. ¿Qué hay en ese fondo? Probablemente sedimentos, los mismos compuestos orgánicos que cubren toda la superficie de Titán. Quizás hay estructuras que se parecen a las llanuras de lodo terrestres. Quizás cañones submarinos tallados por corrientes. No lo sabemos. Ninguna nave ha descendido aún a un mar de metano. Pero eso puede cambiar. En 2019, la NASA aprobó la misión Dragonfly. Esta será una aeronave de rotores, algo entre un helicóptero y un dron, que volará a través de la densa atmósfera de Titán. El lanzamiento está programado para 2028. Llegada a Titán, 2034. Dragonfly saltará de lugar en lugar, cubriendo decenas de kilómetros con cada vuelo. Su objetivo es estudiar la química de la superficie, buscar moléculas prebióticas, entender los procesos que podrían conducir al origen de la vida. Durante su misión nominal de 2 años y medio terrestres, menos de 2 meses en tiempo de Titán, la nave cubrirá más de 170 kilómetros. Eso es más que todos los rovers de Marte combinados en toda la historia de la exploración de Marte. ¿Por qué una aeronave de rotores? ¿Por qué no un rover, no un módulo de aterrizaje? La respuesta está en las condiciones únicas de Titán. La atmósfera densa y la gravedad débil hacen que el vuelo sea notablemente eficiente. Levantar 1 kilogramo de masa en el aire en Titán requiere aproximadamente 40 veces menos energía que en la Tierra. Las baterías de Dragonfly se cargarán con un generador termoeléctrico de radioisótopos, el mismo tipo que alimentó a Cassini y actualmente alimenta al rover Curiosity en Marte. Unas pocas horas de carga, y la nave está lista para su próximo salto. Dragonfly no explorará los mares de metano directamente. Su trayectoria pasa por regiones ecuatoriales, pero estudiará las dunas orgánicas, cráteres, posibles estructuras criovolcánicas. Buscará moléculas que podrían convertirse en bloques de construcción de la vida. Aminoácidos, nucleótidos, azúcares, todo lo que encontramos en meteoritos, pero en cantidades mucho mayores. También hay otras propuestas. Un concepto de submarino para Kraken Mare se está desarrollando en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins. Esta sería la primera nave en la historia en explorar un océano extraterrestre desde dentro. Imagínalo, un submarino descendiendo lentamente a las profundidades negras de un mar de hidrocarburos. Sus focos iluminan el fondo cubierto de lodo orgánico. El sonar escanea el espacio circundante. Un brazo manipulador toma muestras de suelo. Los desafíos técnicos son colosales. ¿Cómo transmitir datos desde la profundidad a través de una atmósfera opaca? ¿Cómo controlar una nave cuando el retraso de la señal desde la Tierra a Titán es de 70 a 90 minutos en una dirección? ¿Cómo alimentar una máquina que opera a temperaturas de nitrógeno líquido? Pero estos problemas son solucionables. Y algún día, quizás durante tu vida, un submarino de la Tierra navegará por un mar de metano bajo el cielo naranja de Titán. Por ahora,
Volvamos a la atmósfera. Hablamos de las tolinas y la neblina naranja, pero eso es solo parte de la historia. La atmósfera de Titán es un laboratorio químico complejo que ha estado funcionando sin parar durante miles de millones de años. En las capas superiores, a unos 1000 kilómetros de altitud, la radiación ultravioleta solar y el flujo de partículas cargadas desde Saturno rompen moléculas de nitrógeno y metano. Se forman iones y radicales, partículas con electrones desapareados listas para reaccionar con cualquier cosa. Colisionan entre sí, formando los compuestos orgánicos más simples: etano, propano, acetileno, etileno. Estos compuestos descienden más abajo, a la estratosfera, la capa entre 200 y 300 kilómetros de altitud. Aquí las reacciones químicas continúan, pero ahora sin participación del ultravioleta. Las propias tolinas sirven como catalizadores. Sus superficies son activas y pueden acelerar las transformaciones de moléculas orgánicas. Más abajo aún, en la troposfera, la capa desde la superficie hasta aproximadamente 50 kilómetros, ocurre la condensación. El metano y el etano forman nubes. Sí, en Titán hay nubes, y Cassini observó su movimiento, formación, disipación. Aparecen como manchas blanquecinas contra el fondo de neblina naranja. De ellas cae lluvia. Las lluvias de metano en Titán no son eventos frecuentes. Al menos, no en todas partes y no siempre. Las regiones ecuatoriales parecen casi desérticas. Puede que no haya llovido allí durante miles de años. Pero cuando sucede, son eventos de proporciones épicas. En 2010, Cassini observó un frente de tormentas sobre el ecuador de Titán, un sistema masivo de nubes que se extendía por miles de kilómetros. Después de su paso, aparecieron manchas oscuras en la superficie, áreas húmedas donde había caído lluvia de metano. Durante varios meses, estas manchas se secaron y desaparecieron. El metano se evaporó de vuelta a la atmósfera. Imagina esta lluvia. Gotas de metano, más grandes que las de la Tierra debido a la baja gravedad y la atmósfera densa. Caen más lento, aproximadamente 1,5 metros por segundo en lugar de los 9 de la Tierra, cayendo a través de neblina naranja que nunca se despeja, alcanzando la superficie, reuniéndose en arroyos, fluyendo hacia tierras bajas, disolviendo sedimentos orgánicos, levándolos consigo, llenando lagos, y luego, lentamente, durante meses y años, evaporándose de vuelta. Este ciclo ha continuado durante miles de millones de años, desde que Titán se formó de la nube de gas y polvo alrededor del joven Saturno, desde que su atmósfera alcanzó densidad suficiente para retener metano líquido. 4.500 millones de años de evolución química, preservados por el frío cósmico. Y aquí hay otro misterio. El metano en la atmósfera de Titán debería haberse agotado hace mucho. El ultravioleta lo destruye. Se transforma en compuestos más complejos que se depositan en la superficie y no regresan a la atmósfera. Los cálculos muestran que a las tasas actuales de destrucción, todo el metano atmosférico debería haber desaparecido en 10 a 50 millones de años. Eso es un instante en términos geológicos. Sin embargo, todavía está ahí. Algo repone el suministro de metano. ¿Pero qué? Una hipótesis es el criovolcanismo. Si existen reservorios de clatrato de metano en el interior de Titán, compuestos donde las moléculas de metano están atrapadas en una red cristalina de hielo de agua, podrían liberar periódicamente metano a la superficie. Volcanes que erupcionan no lava, sino metano. Cassini encontró varias estructuras que se parecen a conos volcánicos, pero no obtuvo evidencia directa de erupciones. Otra hipótesis es la serpentinización. Este es un proceso geoquímico donde el agua reacciona con minerales de hierro-magnesio, produciendo hidrógeno. El hidrógeno, a su vez, puede reaccionar con dióxido de carbono o compuestos que contienen carbono, produciendo metano. En la Tierra,
La serpentinización ocurre en las dorsales mesoceánicas. En Titán, podría ocurrir en la zona de contacto entre el núcleo de silicatos y el océano subterráneo. La tercera hipótesis es la más intrigante. Vida. Organismos metanogénicos en el océano subterráneo podrían producir metano como subproducto del metabolismo. Parte de este metano podría filtrarse a través de la corteza de hielo hasta la superficie. Esta hipótesis es especulativa, pero no contradice los datos conocidos. Lo más probable es que los tres mecanismos estén funcionando, o algunos dos de ellos, o incluso algo completamente diferente en lo que aún no hemos pensado. Titán sabe cómo sorprender. Ahora hablemos de cómo se vería el mundo a través de los ojos de un viajero. Imagínate descendiendo a través de la atmósfera de Titán en una nave del futuro. ¿Qué verías? A 1000 kilómetros de altitud, la oscuridad del espacio, salpicada de estrellas. Saturno, enorme, majestuoso, con sus anillos visibles en ángulo, ocupa una porción significativa del cielo. El Sol desde aquí es una estrella brillante, pero ya es aparente que es un disco, no un punto. A 500 kilómetros de altitud, entras en la capa superior de neblina. El cielo comienza a aclararse. Un tono naranja aparece en el horizonte. Las estrellas se desvanecen, luego desaparecen por completo. Saturno todavía es visible pero borroso, indistinto. A 200 kilómetros de altitud, estás completamente sumergido en niebla naranja. La visibilidad se extiende varios kilómetros en todas direcciones. No hay sensación de arriba o abajo. La misma luz naranja en todas partes. El Sol es una mancha brillante borrosa que no proyecta sombras. A 100 kilómetros de altitud, la neblina comienza a adelgazarse. Aparecen capas, bandas más oscuras y más claras corriendo paralelas al horizonte. Estas son capas de neblina con diferentes concentraciones de partículas. A 50 kilómetros de altitud, emerges de la capa principal de neblina. Debajo de ti, más neblina, pero los contornos de la superficie ahora son visibles a través de ella. Áreas oscuras, tierras bajas. Áreas brillantes, tierras altas. A lo lejos, algo brillante. Quizás un lago. A 10 kilómetros de altitud, los detalles se vuelven más claros. Ves lechos de ríos, secos, líneas sinuosas en la superficie. Ves dunas, crestas paralelas que se extienden hasta el horizonte. Ves cráteres, raros, medio borrados. A 1 kilómetro de altitud, puedes distinguir rocas individuales, bloques de hielo de agua dispersos por la superficie. Las tolinas cubren todo en una capa uniforme marrón anaranjado, suavizando los bordes afilados. Y entonces, aterrizaje. Estás en Titán. El cielo sobre ti es naranja. No azul, no negro, naranja. El Sol es una mancha tenue que apenas proyecta sombras. Su luz es aproximadamente 1000 veces más débil que en la Tierra. El mediodía en Titán está iluminado aproximadamente como el crepúsculo terrestre, pero con un tono naranja. El horizonte está más cerca que en la Tierra, debido al radio más pequeño de Titán. Se difumina en la neblina a solo unos kilómetros de distancia. La superficie bajo tus pies no es roca sólida. Es una capa de sedimentos orgánicos sobre hielo de agua. Suave, como orina mojada. Cada paso que das deja una huella clara. Temperatura, menos 179 grados. Tu traje se calienta desde dentro y está rodeado por una nube de vapor condensándose. Tu propio calor crea niebla local a tu alrededor. El silencio es casi completo. La atmósfera es densa. El sonido viaja bien a través de ella, pero casi no hay fuentes de sonido. Quizás un débil susurro del viento. Quizás un rugido distante si una erupción criovolcánica está ocurriendo en algún lugar. Pero principalmente, silencio. Si te acercas al borde de un lago de metano, verás una superficie oscura, casi negra.
El metano líquido no refleja la luz como el agua. Es más transparente, menos brillante. Las olas están casi ausentes, ligeras ondulaciones del viento. Si sumerges tu mano enguantada, no sentirás frío a través del aislamiento, pero verás el líquido fluyendo lentamente alrededor del guante. Es menos viscoso que el agua, más fluido. Y si miras hacia arriba en un momento determinado del día titaniano, cuando Saturno está sobre el horizonte, verás algo increíble. A través de la neblina naranja, borroso pero reconocible, se vislumbra el gigante. Saturno ocupa aproximadamente 11 grados en el cielo de Titán, 20 veces más grande que la luna llena en el cielo terrestre. Sus anillos, una banda delgada, visible en un ángulo que depende de la posición orbital de Titán. Saturno nunca se pone completamente. Titán rota sincrónicamente, mostrándole siempre la misma cara. Esta vista nunca ha sido vista por ningún humano. Hasta ahora, solo cámaras de robots. Pero algún día, quizás, alguien estará donde tú mentalmente estás ahora, mirando el cielo naranja, el mar de metano, el distante Saturno en su anillo de anillos, y pensando en lo notable que resultó ser el universo. Ahora hablemos del tiempo en Titán. El concepto de día aquí es ambiguo. Titán orbita Saturno en 15.945 días terrestres, aproximadamente 15 días y 23 horas. Este es su periodo orbital, pero como la rotación de Titán está sincronizada con su órbita, siempre muestra la misma cara a Saturno. Su día sideral es igual a su periodo orbital. 16 días terrestres, de amanecer a amanecer. Pero espera, la luz en la superficie de Titán está tan dispersa por la neblina que los conceptos de amanecer y atardecer casi pierden significado. La iluminación cambia gradualmente. No hay límite definido entre el día y la noche. Crepúsculo, siempre. En cuanto a la temperatura, apenas cambia. Menos 179 en el Ecuador, menos 183 en los polos. La diferencia entre el día y la noche, 1 o 2 grados. La atmósfera densa es un excelente termostato, redistribuyendo eficientemente el calor. Las estaciones, como ya discutimos, duran aproximadamente 7 años terrestres cada una. La diferencia entre verano e invierno en los polos, unos pocos grados, más cambios en la distribución de nubes y posiblemente precipitación. Para comparar, en la Tierra, las estaciones definen toda nuestra vida. Agricultura, migraciones, fiestas, todo está ligado al cambio de estaciones. En Titán, un habitante hipotético apenas notaría este cambio. El ritmo significativo para ellos no serían las estaciones, sino el ciclo de 16 días del día titaniano. Y quizás incluso eso sería imperceptible debido al crepúsculo perpetuo. Pasemos a un tema que emociona a todos los que piensan en el futuro lejano. ¿Puede Titán ser colonizado? A primera vista, esto es una locura. Temperaturas en las que el metano líquido fluye en ríos. Una atmósfera sin oxígeno. Una distancia que los cohetes actuales tardan 7 años en recorrer. Sin minerales útiles en el sentido convencional, en lugar de hierro y cobre. Hay hielo y materia orgánica aquí. Pero veámoslo de otra manera. Atmósfera densa significa protección contra la radiación cósmica. En la Luna o Marte, los colonos estarían expuestos a radiación constante. En Titán, la atmósfera bloquea casi todo. Baja gravedad significa menos tensión en el cuerpo. Sí, la ingravidez es dañina, pero 1/7 de la gravedad terrestre, como en Titán, podría ser suficiente para la salud, aunque esto no está probado. Abundancia de compuestos orgánicos significa recursos para la industria química. Titán está literalmente cubierto de hidrocarburos. En la Tierra, los extraemos del subsuelo, pero aquí yacen en la superficie. El metano y el etano son combustible. Los motores de combustión interna primitivos
podrían funcionar con el aire de Titán si añades un oxidante. Además, el metano puede usarse como combustible de cohetes para regresar a la Tierra. El hielo de agua es agua. Derrítelo, y tienes agua para beber, para agricultura en invernaderos cerrados, para obtener oxígeno mediante electrólisis. Y un argumento más que rara vez se menciona. Volar en Titán es una tarea casi trivial. ¿Recuerdas que dijimos que la atmósfera densa y la gravedad débil hacen que el vuelo sea 40 veces más eficiente que en la Tierra? Los colonos en Titán podrían volar en las naves más simples, literalmente bicicletas con alas y una hélice. Una persona en traje con pequeñas alas podría planear por kilómetros. El transporte aéreo sería la base de la civilización. Por supuesto, todo esto son sueños del futuro lejano. Primero, necesitamos aprender a vivir en la Luna, luego en Marte, luego en el cinturón de asteroides. Y solo entonces, quizás siglos después, en Titán. Pero los sueños importan. Determinan la dirección del movimiento. Y Titán es un objetivo digno para soñar. Volvamos al presente, a lo que hemos aprendido y lo que aún no sabemos. Sabemos que Titán es el único cuerpo en el sistema solar además de la Tierra con una atmósfera densa de nitrógeno. Sabemos que existen mares líquidos en su superficie. Sabemos que su química se parece a procesos que podrían haber ocurrido en la Tierra primitiva. No sabemos si hay vida en Titán. No conocemos la composición exacta del océano subterráneo. No sabemos qué repone los suministros de metano atmosférico. No sabemos qué tan profundos son los mares de metano o qué yace en sus fondos. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Así funciona la ciencia. Así funciona el conocimiento. Titán no es un destino sino una puerta. Una puerta para entender qué es la vida, qué es un planeta, qué es la posibilidad. Y esa puerta se abre cada vez más. Dragonfly se lanzará en 2028. Llegará a Titán en 2034. Para entonces, habrá crecido una nueva generación de científicos, para quienes el mundo naranja de Titán no será exótico sino un objeto de investigación diaria. Analizarán datos de la superficie, buscarán biomarcadores, cartografiarán dunas y lagos, debatirán hipótesis y construirán nuevas teorías. Y luego, quizás, volará el submarino. Y rovers. Y, quién sabe, los primeros humanos. La historia de Titán apenas está comenzando. Sabemos menos de él que lo que los primeros cartógrafos sabían de Australia. Menos de lo que los primeros navegantes sabían de las profundidades del océano. Ante nosotros yace un mundo entero esperando sus propios Colones y Magallanes. Sus propios Darwins y Humboldts. Y este mundo es naranja, envuelto en neblina de moléculas orgánicas, con ríos y mares de metano líquido, con dunas de arena de hidrocarburos, con un cielo que nunca es azul. Titán,